España, el ex superintendente de bancos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Juan, ¿cómo está esa salud? Creo que lo entrevisto a los 12, 13, 14 años. Bienvenido, buenos días. Hola William, buenos días. Mucho gusto de verlo y mucho gusto de estar con ustedes y su audiencia a través de todas esas conexiones y todos esos medios que usted ha relatado al principio. Efectivamente, oiga, yo estoy felizmente muy bien, uno que otro de problema, pero que Ya. son permanentes, de los que no me voy a morir. Por ejemplo, tengo el ácido úrico alto y nada Ya. más, y ese tipo de cosas. Pero usted está enterito, 14, 13, 14 años, a usted se lo ve igualito, diga cuál es el secreto. No tanto, Juan, no tanto. Yo quiero aprovechar esta entrevista, doctor Juan Falconi, para hablar del tema. Y comencemos. ¿Cómo mira la situación del país? ¿Usted cree en el gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, mire, la situación del país se ha tornado realmente conflictiva, difícil. Se ve poca seguridad, se ve cero institucionalidad. No hay norma que se sepa con certeza si vale o no vale, si rige o no rige, si están hasta los derechos constitucionales sujetos a subasta o a la presión de ciertos jueces. Entonces no hay realmente lo que se conoce genéricamente como seguridad jurídica, la Ujú. estabilidad y el respeto a las normas legales. Esto es un caos. Y realmente es un secreto a voces, no hay que ser abogado, ni mucho menos, ni hay que tener formación universitaria para darse cuenta todos los manejos ilegales que vienen desde el gobierno. El último episodio al que vamos a entrar después de un momento que usted señala de la superintendencia de bancos es un ejemplo clarísimo, ¿verdad? Entonces no puede y tendría que alguien explicar al gobierno la estructura del Estado, porque no puede el presidente de la República pretender, o sus asesores, pocos, muchos, tontos o menos tontos, no puede pretender manejar todas las instituciones del Estado. Desde la Revolución Francesa, cuando se terminó con la monarquía, me remoto a los años 1789, La Edad Media. ¿verdad? Se Ujú. concibió, exacto, Edad Media, cuando se terminó con la dinastía de los Luises, Ajá. se terminó con el poder absoluto de una persona. Y entonces el poder se dividió se habló de varios poderes a esa época: el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, etcétera. Inmediatamente después de la revolución se agregó el poder judicial, que no fue concebido al principio como un poder independiente. Eso generó ciertas fricciones dentro de los revolucionarios, pero quedó fijado como un tercer poder. Y la doctrina moderna, le digo moderna, que viene de 40, 50 años atrás, ya no habla de estos poderes, sobre todo para que los legisladores, ciertos legisladores, lo puedan manejar con mayor precisión. Se habla de que el poder es uno solo, reside en el pueblo es el soberano, ese es el único y el primer poder. Lo que ocurre asimismo que en la democracia moderna, que viene de la época de Grecia, pues del demos griego. El demos era toda la gente del pueblo reunida en la plaza tomando las decisiones, asesorados por los mayores. Pero ya somos tantos habitantes que ya no nos podemos reunir en una plaza a tomar decisiones Ya. ni a debatir. Doctor Falconi, con lo que usted me dice, entonces, y bien que se refería a esa Edad Media en el tema de la Revolución Francesa cuando se inicia allá por el año 1780, algo así que usted señalaba. 89. 89, sí, es verdad. Pero entonces, Guillermo Lasso, el gobierno quiere apoderarse de todos los poderes, es decir, Más o quiere menos. o quiere presionar, porque aquí hay una cosa también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, yo hago esto, yo soy el poder, pueden los 70 asambleístas que votaron a favor del super de bancos decirle sencillamente, ustedes van a salir de aquí porque no están cumpliendo.
dice Hernán Ulloa, aparece para manifestar que puede ir él hasta preso si no se efectiviza la salida de los asambleístas, algo así. De Todo ninguna esto está manera. pasando. ¿Cuál es su opinión? Todo eso son disparates jurídicos del tamaño de una catedral. Repito la frase, William. Disparates jurídicos del tamaño de una catedral. Si quieren, nos regresamos al caso del Consejo de Participación Sí, sí, Ciudadana. vamos, vamos. Déjeme terminar la idea con eso. Y entonces se dijo, el poder es uno solo, reside en el pueblo. Y ese poder se reparte en funciones, porque además, como aumentó tanto la población en el mundo, se ejerce a través, y la democracia es ahora una democracia representativa, se ejerce a través de representantes. Esos representantes son los diputados, son los delegados, etcétera, etcétera. Entonces, llámese a los congresos, a la asamblea, al órgano legislativo, que son de elección. De ahí viene la función ejecutiva, que es de elección. De ahí vienen los jueces, que era de una especie de elección, ahora es concurso, ¿verdad? Para ponerlo fundamental. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el presidente de la República maneja la función ejecutiva. No está llamado a manejar la función ejecutiva a través de un presidente de la Asamblea que sea servil o de una presidente, porque es presidente de la Asamblea, que sea servil también, como el caso que hemos vivido hace poco, que se maneje. Y que cuando todos estos funcionarios son destituidos o removidos o retirados de sus actividades por el órgano legislativo, que tampoco es el primer poder del Estado, sino uno de los poderes del Estado, y es tan importante, que es el legislativo, porque la importancia sí varía entre uno y otro, ¿verdad? Entonces, que eso es antidemocrático, si justamente es el ejercicio de la democracia. No hay cargos vitalicios, no hay cargos permanentes en este país, ni en ningún otro país democrático. Pero entonces se pretende que el presidente de la Asamblea sea un servil al gobierno, que el presidente del Consejo de la Judicatura sea otro servil al gobierno. Pero si el presidente del Consejo de la Judicatura ejerció primero unas acciones de protección, después destituyeron a la ingeniera Almeida ilegalmente de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, y ahora resulta que el abogado Ulloa funge de presidente y manda una terna para el superintendente de bancos por la decisión de una jueza que habla de una nulidad radical, que no sabe de qué se trata el derecho. Entonces, ¿dónde estamos, pues? ¿Y por qué? Porque el gobierno quiere también manejar el Consejo de Participación Ciudadana, quiere manejar un órgano de control. Escúcheseme bien esto, mi estimado William. Órgano de control que por su naturaleza, por su esencia, como lo dice el nombre, tiene que ser independiente de todos los poderes. Claro. Ese órgano de control, como el superintendente de bancos, que yo lo veía muy bien, no lo conozco personalmente, lo aclaré en otra entrevista, es un joven, es un personaje joven, iba muy bien, iba con energía, con actitud positiva, cordial, respetuosa, fijando bien su posición, y de repente ayer veo la noticia que se retira, que se hace a un lado, pierde, se da por vencido, porque también se ve solo y en imposibilidad de luchar con toda la fuerza que puede ejercer la función ejecutiva. Claro, claro. Pero él fue posesionado por la Asamblea. Ajá. Y que tenga claro, la Asamblea no está tampoco al servicio de la Presidencia de la República, ni del gobierno, ni de 4 mamarrachos que están confundiendo ahí al presidente Lazo. La Asamblea es el órgano legislativo de la República, y sin Asamblea no funciona democracia alguna. Haciendo un parangón histórico que se dio en algún momento, ya al gobierno solo le falta pretender desalojar la Asamblea, desalojar todos los órganos que no gobiernan, y poner unos letreros que diga se arrienda, pues. Porque entonces, ¿dónde está nuestra democracia? Y curiosamente, en los últimos discursos que he oído del presidente Lazo, lo único que hace es quejarse de la democracia, que son actitudes antidemocráticas. O sea que, para el gobierno, interferir abiertamente y presionar a los jueces, a cualquier juez
para que se concedan sus objetivos mediante la corruptela, que hoy se ha vuelto corruptela de las acciones de protección, eso está bien. Pero cuando se ejercen las funciones en la Asamblea, eso es antidemocrático. El doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos, dialogando aquí en la WQ en el informativo de Primera. Dejemos a un ladito este tema que tiene que ver con el super de bancos. Y ya usted ha dado su punto de vista. Yo quiero ingresar a la serie Netflix. Hay una serie Netflix que se llama Hermanos Isaías. Creo que estamos ya por la 20ª temporada. No sabía, no, buen dato para no, mí, no lo no. conocía. Esta es una joda que yo hago. Sí, parecería una temporada en Netflix de los Pero es que usted siembra la idea, William, perdóneme que lo interrumpa, solo siembra la idea porque valdría para hacer ahí una serie de 100 capítulos. Sí, ¿no? 100 capítulos. Claro. Bueno, ¿qué pasa allí? Bueno, está paralizado todavía el tema de esos bienes de los Isaías. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Que retornen los bienes a los Isaías? ¿Que no retornen los bienes a los Isaías? Mire, en dos palabras, y ciertamente pues que yo conozco bastante del tema, yo no sé, aunque ahí falta la documentación aberrante de los últimos tiempos, yo no sé si usted conozca una obra mía, tendría que conseguirle porque me quedaba creo que un ejemplar se podría hacer fotocopia, documentos del caso Filambanco, 2 tomos, 1000 páginas, que es una gran reproducción de documentos públicos que ya habrán desaparecido los originales y demuestra todo este inmenso y cuantioso fraude, alrededor de 5.000 millones. Y ahí no protesta nadie, anda protestando porque algún funcionario que era de Correa, por ahí se perdieron, se confundieron 3 millones y ahí todo el mundo y todo el gobierno hace un escándalo. Pero cuando se trata de este caso concreto, ahí todo el mundo solapa todo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver si logro explicarme tranquilamente para beneficio de su audiencia y de ustedes mismos que puedan plantear las preguntas, los comentarios que estimen pertinentes. Había una sentencia final ejecutoriada que plantearon, bueno, tengo los datos, no los tengo a la mano, pero tengo toda la información, por supuesto está a la orden, ¿no? Una sentencia final ejecutoriada que se negó que le devuelvan los bienes mediante precisamente una acción de protección, ¿verdad? Final, acción de protección. Y sobre esa sentencia final ejecutoriada, cosa juzgada, que desde la época del Imperio Romano y del derecho romano se llama res judicata, lo que significa juicio dado, caso terminado, no hay manera de revisión, dicta este juez Lituma, si no me equivoco, otra sentencia sobre una ejecutoriada con un pretexto inaudito, con una cantaleta inaudita, y dicta otra sentencia que le devuelva los bienes. El caso no está cerrado y no está terminado. Bien que lo anota usted. Está para resolución de la apelación en estos días. El procurador del Estado ha tomado una actitud y al menos aparentemente en lo que consta está protestando y está hablando precisamente de la cosa juzgada, entre otros aspectos que está impugnando esa resolución. Eso es una cosa, la devolución de los bienes, que es inaudito. Entonces, que ellos le devuelvan al Estado, esto es importante, William, que lo registre, ¿no? Que ellos le devuelvan al Estado los miles de millones que les dio el Estado a través de la AGD para que devuelvan a los depositantes y para que permitan prolongar la vida de un banco quebrado. Esa sería la contraprestación, ¿verdad? Y que si le devuelven ellos los bienes incautados, que se los incautaron solo por las deudas eran 652 millones de dólares, determinadas nada menos que por la compañía auditora internacional Deloitte & Touche. Y eso eran solo los bienes, pero lo que debían en total eran muchos más. Como le digo, todo el tema va de 3 a 5.000 millones, todo ese tema. Así que en ese punto lo de los bienes es eso. Y lo segundo, que es clamoroso, una cosa pues ya es una audacia ilimitada, visto solo en Ecuador, donde jurídicamente solo falta que llueva para arriba,
Lo otro es la demanda de 2.000 millones que plantean los hermanos Isaías, patrocinados por Ricardo Noboa, para que encima el Estado los indemnice por 2.000 millones. De manera que en la práctica resultaría así. Quebraron el banco, se lo endosaron quebrado al Estado. El Estado asumió como 3.000 millones de dólares. Solo las pérdidas determinadas por una auditora internacional, no por el propio gobierno ni por la AGD, que fue creada a pedido de ellos para que asuman las quiebras. Ahí están las actas del Congreso y están las fotos en la revista Vistazo de diciembre del 98. Revista Vistazo que, permítame el comercial, no tengo nada que ver Vistazo, pero que ha contribuido notablemente para escribir la historia de la República. Ahí está la información con fotos sobre la creación de la AGD. Y entonces le debían a la AGD, el Estado le puso a la AGD y ellos le debían con los créditos vinculados con esto entre 3 a 5.000 millones de dólares. Y ahora le devuelven los bienes y demandan 2.000 millones al Estado. Ya solo falta, yo decía, que pidan que les regalen una provincia, que le pongan una partida presupuestaria. Pues sí, con un gobierno que está dispuesto a decirle sí a todo, que arregla todo con ellos, o con unas acciones de protección, Juan, ya solo falta eso. Sí, doctor Juan Falconi, tengo una inquietud del doctor Pedro Cruz en estos instantes. Adelante, Pedro. Doctor Falconi, buenos días. Le saluda el abogado Pedro Cruz. Una pregunta. Yo estoy demandando a Canal 10, vamos ganando en la primera instancia y hemos pedido una medida precautelatoria de que se impida el traspaso de las acciones de TC al fideicomiso que constituyeron los hermanos Isaías. ¿Usted cree que es procedente en pleno juicio de devolución de bienes que están exigiendo los hermanos Isaías, que se quieren llevar la pulpa y quedarnos con el hueso? Por supuesto, claro que sí, por supuesto. Permítame revisar y conocer una copia de esa demanda, por supuesto. Sí, imagínense, crearon un fideicomiso para todo, para que no se confundan con sus cuentas personales, precaviendo que por si acaso cambie este gobierno y venga otro gobierno que no sea de banqueros y que le reviertan todas estas ilegalidades y todas estas barbaridades, que es a lo que el país tiene que apuntar. No somos colonia de esa gente, no somos colonia de Roberto Isaías. Eso es lo que tienen que tener claro. Doctor Juan Falconi Puig, no se nos pierda, por favor, para seguir hablando aquí en la radio. A nosotros, usted sabe que nos apasiona la radio. Doctor Juan Falconi, se me está cuidando, por favor. Dios me lo bendiga. Un abrazo a la distancia. Lo mismo a usted, William. Muchas gracias por la entrevista y que tenga buen día y muy buen día a su audiencia y la paciencia de habernos escuchado. Muchas gracias. Gracias. La hora exacta son las 7 de la mañana con 58 minutos. 7:58 minutos. Virginia y Ángel Erazo. Usted.